Una mujer, visiblemente grande debido a su embarazo, estaba frente a mí. No podía soportar la idea de lidiar con él mientras tendría que criar al bebé sola y ver constantemente su enorme panza de 9 meses. Él me miraba con desdén, con una sonrisa burlona, como si hubiera anticipado este momento, aunque sabía que esto pasaría. Rápidamente fui a mi habitación y regresé con los papeles del divorcio. Sin dudarlo, se los mostré a David. Sorprendido, me preguntó, ¿qué es esto de repente? Fue tu idea, le respondí con calma. Solo fírmalo. Mañana lo entrego. Su rostro se puso rojo de vergüenza y enojo por mis palabras. Observa bien. Haré que te arrepientas de cómo me has tratado y menospreciado, lo advertí. Me llamo Susan. Tengo 27 años y soy ama de casa. Hace 2 años trabajaba en una compañía de celulares, donde conocí a David, mi jefe. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos. David, que es 3 años mayor que yo, era muy confiable, especialmente cuando me guiaba en el trabajo. Estaba agradecida por su orientación clara, y nos hicimos buenos amigos, saliendo a cenar con frecuencia. Cuando me invitó a salir, me emocioné mucho, sobre todo porque nunca había tenido una relación antes. Es un poco vergonzoso, pero siempre me interesaron más los personajes de caricaturas que los hombres reales. Ver a mis amigos de la prepa y la universidad casarse uno tras otro me hacía sentir presión. Cuando me enamoré de David, me prometí a mí misma que sería mi primer y último amor. Estaba encantada cuando empezamos a salir, y 1 año después nos casamos. David era guapo y popular entre nuestras compañeras de trabajo, y me sentía orgullosa de ser su esposa. Disfrutaba de todas las felicitaciones y buenos deseos que recibíamos. Me sentía muy feliz, sin saber lo que vendría después. Al día siguiente de haber registrado oficialmente nuestro matrimonio, le mencioné casualmente a David, ahora que estamos casados, esperas que deje mi trabajo, ¿verdad? La respuesta de David me sorprendió. Siempre quise que mi esposa se dedicara solo al hogar. No te preocupes, yo puedo mantenernos, dijo con seguridad. Esto es muy repentino, nunca mencionaste esto antes, le respondí. David nunca había hablado sobre que quería que dejara mi trabajo antes de casarnos. Había aceptado el empleo siguiendo el consejo de mi padre, y dejarlo sin aviso no me parecía correcto. Quise explicarle, pero su mirada seria me hizo guardar silencio. Debí habértelo dicho antes, pero ya es tarde. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me encargaré de la transición, dijo David. La noticia de que tendría que dejar de trabajar al día siguiente me cayó como un balde de agua fría, dejándome mareada, pero la decisión de David era final, y como él era mi jefe, no sentía que pudiera discutir. Aunque tuve que dejar mi empleo sin una despedida adecuada, estaba decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Me dediqué de lleno a las tareas del hogar, esforzándome por cumplir con las expectativas de David. Cocinaba sus platillos favoritos, esperando algún reconocimiento. A pesar de haber dejado mi trabajo y perdido el reconocimiento que tenía antes, David nunca comentaba sobre la comida ni mostraba aprecio. Un día le pregunté, ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Sí, por supuesto, respondió, con un tono autoritario y anticuado. Me recordé lo afortunada que era por estar casada con él, y seguí tratando de cumplir con sus expectativas. Sin ingresos propios, dependía completamente de David. Nuestra relación se sentía más como la de un jefe y un empleado que como la de un matrimonio, pero en general, las cosas parecían ir bien. Un día me enfermé y no pude levantarme de la cama. Estaba demasiado débil para hacer las tareas del hogar, pero planeaba ponerme al día siguiente. David entró a la habitación furioso. ¿Qué estás haciendo? Levántate y haz algo de comer, me exigió, quitándome la cobija de un jalón. Perdón, no me siento bien, le expliqué. En lugar de mostrar preocupación, David me miró con desprecio. No trabajas y ahora estás acostada solo porque estás un poco enferma. Patética. Me quedé atónita de que pudiera ser tan frío. Nunca me imaginé que sería así antes de casarnos. Tal vez debí darme cuenta, pero fue demasiado. Terminé haciendo las tareas llorando. Unos días después, me di cuenta de que no me había bajado y me invadió el pánico. Fui a la farmacia y compré una prueba de embarazo, que resultó positiva.
Lloré de felicidad y no podía esperar para decírselo a David. Esa noche llegó a casa después de la medianoche, oliendo fuertemente a alcohol y tambaleándose. Me sorprendió verlo tan borracho, especialmente porque no me había avisado. A pesar de haber preparado la cena y estar emocionada por compartir las noticias del embarazo, no pude contenerme y se lo dije de inmediato. Aún no he visto a un doctor, así que no está confirmado, dije con cautela. Pero el rostro de David se oscureció cuando respondió, ¿un hijo? ¿Qué has hecho? Su tono era más frío y severo de lo que jamás había escuchado. Sus frías palabras me dejaron en shock. Se desvistió furioso y se fue al baño. No entendía por qué estaba siendo tan irresponsable con nuestro bebé. Momentos antes, me sentía llena de felicidad, pero ahora todo se había transformado en una profunda tristeza. Nunca me había dicho que no quería hijos. Como no estábamos usando anticonceptivos, supuse que ambos queríamos formar una familia. Mientras colgaba la chaqueta de David y estaba por llevar su camisa a la lavandería, noté algo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Pensé. Sentí un papel que parecía un recibo. Al principio pensé que era del evento de esta noche y estuve a punto de tirarlo, pero luego vi el nombre del lugar. ¿Es esto un motel? Mi mano temblaba mientras me daba cuenta de que, efectivamente, era un recibo de motel. Este descubrimiento me dejó profundamente impactada. ¿Por qué David iría a un motel? El matrimonio se supone que es sobre el amor entre dos personas, especialmente cuando llevamos apenas poco más de un año casados. Pasé años soñando con tener una relación romántica, pero nunca había vivido una. No podía aceptar esta dolorosa verdad de inmediato, pero la posibilidad de que me estuviera engañando empezó a tener sentido. ¿Serían ciertos todos mis pensamientos sobre que solo me usaba como sirvienta mientras amaba a otra persona? ¿Era por eso que reaccionó tan mal ante mi embarazo? Mientras luchaba con estos pensamientos, comencé a sentir náuseas y a sospechar que algo estaba muy mal. Parecía que David tenía una amante en mi antiguo lugar de trabajo, y tal vez se casó conmigo por estabilidad y no por amor. Todo comenzó a tener sentido, y sentí que la línea entre la realidad y mi imaginación se desdibujaba, pero no podía ignorar las hirientes palabras que me dijo cuando le conté sobre el embarazo. Decidí investigar para descubrir la infidelidad de David. Su actitud fría hacia mí dejaba claro que estaba enojado por el embarazo, a pesar de que estaba lidiando con las náuseas matutinas. Él comía deliberadamente alimentos con olores fuertes cerca de mí y criticaba mi trabajo doméstico, haciéndome repetir todo. Era difícil para mi cuerpo y corazón, pero necesitaba conocer la verdad. David siempre tenía su celular con él, incluso cuando iba al baño, así que no podía revisarlo. Cada vez que entraba en su cuarto, siempre estaba ordenado y no encontraba nada sospechoso. En su trabajo también era muy organizado, y su escritorio estaba impecable. Rápidamente me di cuenta de que atraparlo en el acto sería complicado. Revisaba constantemente sus bolsillos en busca de recibos o alguna pista, pero no encontraba nada. Incluso consideré contratar a un detective privado, pero no tenía dinero para eso. Un día, mientras estaba perdida en mis pensamientos, recibí una llamada inesperada de mi padre, quien rara vez me contactaba. Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás?, me preguntó. Su voz me sorprendió. No esperaba escucharlo. Papá, ¿qué pasa? ¿No estás ocupado con el trabajo? Mis empleados han estado haciendo un buen trabajo, así que no estoy tan ocupado, respondió mi padre. CEO de una empresa en Canadá. Siempre había sido un adicto al trabajo. No tengo muchos recuerdos de haber pasado tiempo con él en mi infancia, pero siempre admiré su dedicación. Entonces, ¿qué sucede?, le pregunté, sintiendo que algo importante quería decirme. Él me compartió algo impactante. ¿Eso es realmente cierto?, pregunté, sin poder creer lo que me decía. Sí, no te mentiría. Quiero que confíes en mí, dijo, tratando de tranquilizarme. Al principio, estaba demasiado aturdida para responder, pero mientras procesaba la información, sentí un alivio. Gracias, papá, haré lo mejor que pueda, le dije agradecida antes de colgar la llamada. Finalmente, mi investigación estaba dando frutos, pero me dejó con una mezcla de alivio y enojo. La tensión entre David y yo había ido en aumento por meses. Aunque estaba embarazada, él seguía distante, lo que solo profundizaba mi resentimiento hacia él.
Conforme pasaban los meses, nuestra relación se mantenía deteriorada. Al llegar a mi 9º mes de embarazo, vivía en constante miedo, evitando a David y llevando una vida tranquila y restringida. Una noche, mientras servía la cena como de costumbre, David llegó a casa. Nos sentamos en la mesa en silencio. De repente, David golpeó su tenedor contra la mesa. «¿Qué es esto? No tiene sabor», gritó, arrojando al suelo la comida que había preparado con esmero. Me quedé atónita por su estallido y no podía comprender lo que estaba ocurriendo. La frustración creció dentro de mí al ver cómo despreciaba mi comida. Llevaba un tiempo quejándose de mi cocina, pero yo había reducido el uso de condimentos por razones de salud durante mi embarazo. Si no le gustaba el sabor, bien podía haberle puesto sal él mismo. No había necesidad de tirar la comida. Cuando estaba a punto de responder, David me lanzó una mirada despectiva y dijo algo cruel. «No quiero a una mujer con una barriga como la de un monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola», dijo con maldad y una sonrisa cruel. Siempre temí que este día llegara, aunque esperaba un resultado diferente. Rápidamente, corrí a mi habitación, tomé algunos documentos y volví para mostrárselos a David. «Aquí están los papeles del divorcio», dije, empujando los documentos hacia él. David se veía sorprendido. «¿Qué demonios? ¿Qué es esto de repente?» «Bueno, fue tu idea, solo fírmalo. Lo presentaré mañana», respondí con calma. Había estado pensando en el divorcio desde que sospeché que David me estaba engañando. Con un bebé en camino, no estaba segura de poder manejarlo sola, pero ahora tenía un nuevo plan. Mi determinación parecía enfurecer a David. Su rostro se puso rojo de ira. «Solo espera. Te haré arrepentirte de cada segundo que intentaste controlarme. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Tendrás un bebé que cuidar y te arrepentirás», amenazó. Me mantuve firme. «Estaré bien, no te preocupes por mí», le aseguré con confianza. Quizás molesto por mi resolución, David tomó los papeles del divorcio y comenzó a llenarlos apresuradamente. «Aquí, si es lo que quieres, tómalo», dijo. «Gracias», respondí, sin dudarlo. David probablemente no esperaba que realmente fuera a seguir adelante, pero al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y dejé la casa. Sabía que se sorprendería al llegar a casa y encontrarme desaparecida. Después de eso, me mudé con mis padres. Mi padre había regresado de Canadá a los EU, y me sugirió que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta. Estaba agotada de la vida junto a David, y el apoyo de mi padre significaba todo para mí. El día que me fui, David me llamó 3 veces, pero lo ignoré. Eventualmente, se rindió. Era claro que ya no le importaba. Probablemente estaba feliz con su amante, tal vez incluso pensando en volverse a casar. Decidí seguir adelante con mi vida. 6 meses después, di a luz a mi bebé de manera segura, y estaba viviendo felizmente con mis padres. Mientras disfrutaba de esta nueva vida tranquila, David me llamó de nuevo. Al principio, ignoré sus llamadas, pero cuando no se detenían, finalmente respondí. «¿Qué quieres ahora?», le pregunté, ya cansada de sus constantes llamadas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estuviste en ese programa de televisión? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares?» La voz de David estaba llena de sorpresa e irritación. Resultó que había visto un programa de televisión sobre el estilo de vida de mi familia, que se emitió poco después de que me mudé de regreso con mis padres. Después de regresar a casa, una estación de televisión se acercó a nosotros debido al papel de mi padre como CEO de una importante empresa de tecnología global. El programa presentaba el estilo de vida lujoso de las familias de los CEO, y filmaron en nuestra casa, hablando sobre nuestra riqueza, que estaba estimada en alrededor de 10 millones de pesos. Nunca pensé que David lo vería, pero el alcance de la televisión es enorme. Oh, por cierto, no mencioné que heredé 40 millones de pesos. Por eso pude divorciarme de ti, dije. Mi padre me había contado sobre esta herencia recientemente, y me dio la confianza para vivir bien sin David. La reacción de David fue inmediata y furiosa. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora. Me mantuve calma, ya lo sabía. Después de ver ese programa,
Solo te importa conseguir dinero de mí. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no te olvides de tus propias acciones. David se veía confundido. ¿Qué acciones? ¿De qué hablas? Estoy cansada de tu ira. David, no puedes culparme por lo que hiciste. Me engañaste, ¿verdad? Con esa junior de tu empresa. Incluso antes de que nos casáramos. Le dije. David estaba claramente aturdido. No pensó que supiera toda la historia. ¿Pensaste que no me enteraría? Mi padre tiene muchas conexiones en tu empresa. Uno de ellos me habló de tu aventura. No lo había mencionado antes, pero estaré exigiendo manutención infantil pronto, declaré firmemente. David, aún en negación, dijo, ¿por qué debería pagar manutención? Es tu culpa. Te embarazaste sola y ni siquiera mantuviste la casa. Tú te lo buscaste. Estaba atónita por su completa falta de responsabilidad y su intento infantil de echarme la culpa. No podía creer que alguna vez me hubiera casado con alguien así. Era evidente que había tomado la decisión correcta al dejarlo. David, estoy en bancarrota. Mi esposa gastó todo mi dinero y ahora estoy endeudado. Lamentó, pero no sentí ninguna compasión. Estaba enojada y atónita por su negativa a aceptar sus errores. No tenía intención de tratar nunca más con alguien tan tóxico. Aferrándome firmemente al teléfono, me preparé para terminar la conversación de una vez por todas. ¿Incluso oyes lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo. Mi abogado se encargará de la manutención. No me llames de nuevo. Tampoco verás al niño. Adiós. Después de expresar mi frustración, colgué rápidamente el teléfono y bloqueé el número de David. Al tomar una respiración profunda, sentí una ola de alivio. Finalmente, se había terminado. Esperaba que esa fuera la última llamada de él, ya que estaba decidida a mantener mi paz. De repente, escuché a mi bebé llorando en la otra habitación, así que corrí a consolarlo. David había comenzado a pagar manutención para el niño cada mes, como supe más tarde por un excompañero. Mencionaron que su nueva esposa tenía costumbres caras, lo que lo obligó a depender de deudas para cubrir sus gastos. Aparentemente, David se había puesto en contacto conmigo con la esperanza de obtener una parte de mi herencia. Cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder, su situación financiera empeoró aún más, sus gastos superaban con creces sus ingresos. Luchaba, ya sea porque la vida no iba bien o porque no podía soportar el juicio de sus compañeros. Para empeorar las cosas, no comenzó a buscar un nuevo trabajo hasta después de haber renunciado al último, lo que solo profundizó sus problemas financieros. No sentí ninguna pena por él. De hecho, pensé que merecía los desafíos que estaba enfrentando. Las palabras hirientes y la actitud fría que me mostró todavía estaban frescas en mi mente, y esperaba que obtuviera lo que merecía. En cuanto a mí, estoy viviendo en paz con mis padres y mi bebé, sin preocupaciones financieras. Estoy emocionada por el futuro, especialmente porque mi padre insinuó que pasaría el negocio familiar a mí. Estoy más que lista para asumir el reto y ponerme a trabajar.